Videojueguistas, para el momento en el que estoy publicando este video, ya hace 3 días que se lanzó Real Bout Fatal Fury Genesis, y ya todo el mundo lo probó e hizo su gameplay o análisis del juego, pero yo me quise tomar un poco más de tiempo para volver a jugar a los principales juegos de lucha de Sega, como así también a la versión original del Real Bout Fatal Fury, y así realmente saber de qué estaba hablando, y por qué el juego este que se hizo ahora para Sega está a otro nivel. Y sí, se los afirmo, está a otro nivel, es una locura. Les aclaro, no les voy a mostrar durante todo el video imágenes del juego, para eso tienen otros videos, tienen muchos gameplays, sino que quiero repasar un poco la historia de la saga Fatal Fury para saber cómo se llegó hasta esto. Para eso todo va a comenzar con Fatal Fury The King of Fighters, que es un juego que va a salir en 1991 para arcade y va a ser el juego en base al cual luego van a realizar la serie King of Fighters. O sea, dividieron los juegos, por un lado Fatal Fury y por otro lado King of Fighters. Pero también este juego va a salir en Super Nintendo y en Sega Mega Drive, en 1992 y 93 respectivamente. La verdad, no llegan en gráficos al arcade, es cierto, pero a mí me parecen buenas conversiones y buenos juegos teniendo en cuenta sus fechas de publicación. Algo similar va a suceder con Fatal Fury 2, que va a salir para las mismas consolas con muy poca diferencia de tiempo, y también son buenas conversiones y buenos juegos. No lo digo solo yo, sino que parte de la prensa especializada también lo dijo. Va a salir Fatal Fury 2 Special, Fatal Fury 3 y comienza la serie Real Bout Fatal Fury, que a mí el que me interesa es el Special, ya que en base a este juego se hizo el de Sega, el cual va a salir recién en 1997, cuando yo aún jugaba con mi Sega Mega Drive, pero que para el primer mundo esta ya era una consola obsoleta. Este juego va a salir para Neo Geo, o sea en arcade, Sega Saturn, PlayStation y Game Boy. Esta última versión no me interesa mucho, pero lo que están viendo es la versión de arcade o Neo Geo. En líneas generales, esto no es algo muy exacto lo que estoy diciendo, pero podemos decir que es un juego que entraría dentro de lo que llamaríamos la generación de los 32 bits. Y quédense con esta imagen, ya vamos a volver a este juego. Ahora vamos a la versión de Sega salida en julio de 2024. Un juego realizado por un grupo brasilero conocido como Reo Gamer, al cual les voy a dejar en la descripción el enlace al canal de YouTube que ellos tienen y de donde van a poder obtener también el link de descarga del juego. Como pueden ver, los menús están muy prolijos, tienen detalles como la gorra para seleccionar el modo de juego, tiene un menú de opciones muy completo, con varias dificultades, configuración del tiempo, etc. Incluso se puede cambiar el idioma del juego, se puede poner en inglés o en portugués. Y también tiene varias modalidades de juego como arcade, supervivencia, versus, etc. También hay un modo entrenamiento muy completo. Cuando vamos a la selección de personajes, vemos que tiene aproximadamente la mitad de los del juego original, pero acá ya empezamos a notar la calidad gráfica. Y aunque no lo veremos este cambio en la pantalla de selección de personaje, dependiendo del botón que presionemos, la vestimenta será distinta. Algo que era innecesario, nadie los iba a juzgar si no agregaban estas vestimentas. Aparte, cada botón tiene un color distinto, es mucho, y que lo hayan hecho es mucho también, y demuestra el compromiso por hacer algo bueno de calidad. Y bueno, ya pueden ir viendo la calidad gráfica, que por cierto, les comento que van a ver en la parte de abajo de la pantalla que muchas veces dice demo. No es que fui vago y no quería jugarlo, pero quiero que vean cómo juega la computadora para que aprecien bien la fluidez de movimientos, ataques especiales, etc. Pero ¿saben qué? Si ustedes siguen viendo solamente este juego, no van a entender la magnitud de lo que hicieron. Por lo tanto, lo que voy a ir haciendo es que voy a ponerles títulos para que puedan compararlos con otros juegos de pelea lanzados en Sega Mega Drive.
entre los que podemos ver los dos Fatal Fury, como para que vean la diferencia gráfica que hay entre los originales que salieron para la consola y este título nuevo. También podemos comparar con Street Fighter Special Champion Edition, que era en cierto modo la competencia directa de Fatal Fury, tanto en arcades como en consolas. Vemos también Ultimate Mortal Kombat, el último juego de Mortal Kombat en Sega, así que debería ser el mejor gráficamente. Acá es más difícil comparar porque son estilos gráficos muy distintos, pero como para que lo vean también. Si cambiamos un poco, vamos al Dragon Ball Z Buyu Retsuden, que también es distinto, son juegos completamente distintos incluso en jugabilidad, pero que quiero que lo vean porque es un juego muy colorido. Y voy a terminar con Eternal Champion, emblema de Sega que quería imitar y quizá destronar a Street Fighter, por lo tanto, en cierto modo, era una competencia de Fatal Fury. Claro que acá tenemos que tener en cuenta que dependiendo del juego hay más o menos 30 años de diferencia con este Real Bout de 2024 y los juegos del momento de esplendor de la Mega Drive, pero lo que quería que vean es la diferencia gráfica, es realmente impresionante. Y más impresionante es que la Mega Drive tiene este potencial, ya que es un juego que no solo corre en emulador, sino que es perfectamente jugable en una consola. Si tenés un cartucho Everdrive, lo podés poner y jugar en tu consola. Y ahora lo que voy a hacer es cada tanto empezar a ponerles imágenes comparando con el Real Bout Fatal Fury Special de arcade, que tengo que decir la verdad, en realidad este juego, por lo que dicen sus desarrolladores, es una especie de mix entre varios Real Bout, pero digamos que casi toda la influencia la van a tomar de este que estoy mencionando. En cuanto a la jugabilidad, creo que la mayoría de los youtubers ya lo analizaron, incluso hay un montón de gameplays y profundizaron este tema, por lo cual yo voy a resumir un poco más y ser más directo. El juego no sentí que tenga ralentizaciones, se mueve muy bien, no noté errores gráficos, pero también es muy importante que las colisiones son muy buenas, cosa que es donde fallan la mayoría de los juegos sin licencia, piratas, bootlegs o como quieran llamarlos. Los ataques se notan también que están muy trabajados, los combos son realmente buenos e incluso en base a ver videos explicativos de los desarrolladores pusieron mucho énfasis en pulir la jugabilidad, por ejemplo también la inteligencia artificial, colisiones y todo eso. Igual las explicaciones técnicas escúchenlas directamente de ellos, que obviamente son los que saben. Pero también lo que me gustó es que cada personaje se siente con identidad propia. Es verdad que hay algunos patrones que se repiten, como que al menos con todos los personajes que yo probé, haciendo una U y presionando A, B o la mayoría de los botones sale un movimiento especial. Pero más allá de eso, son muy distintos los personajes, da ganas de jugar con cada uno de ellos. La verdad que felicito a la gente de Rio Gamer, se pasaron, esto está a otro nivel. Me animo a decir que no vi ningún desarrollo moderno o homebrew para Sega con esta calidad, y eso que posiblemente lo sigan mejorando, ya que esta es una versión que está completa, pero no es una versión final. Creo que lo más importante de este juego es que muestra el potencial del Sega y a lo que puede llegar. Es obvio que en los 90 era difícil llegar a este nivel de calidad, porque la tecnología y los conocimientos eran más limitados, pero ¿qué puedo decir? Si yo en los 90 tenía en mi Sega juegos como estos, seguro que me hubiese demorado aún más todavía en dar el salto generacional. ¿Y ustedes videojueguistas, qué opinan? ¿Ya lo probaron este juego? Y ahora sí, este retrojugador compulsivo se despide, no sin antes pedirles que si les gustó el video le dejen un like y se suscriban al canal.